Costos de cierre de préstamos de inversión inmobiliaria. Segunda parte. Prepárese, porque es hora de aumentar las apuestas con los bienes raíces. En una presentación anterior, echamos un vistazo a los costos de cierre en general. Ahora vamos a echar un vistazo a la lista de costos de cierre, simplemente enumerándolos en orden alfabético, no en orden de, digamos, el más caro al menos costoso. Y luego vamos a revisar la primera mitad de esa lista, y describir esos elementos con un poco más de detalle, seguido de una presentación futura que repasará la segunda mitad de la lista con un poco más de detalle, recordando que estos costos variarán según sus circunstancias, su ubicación y su prestamista. Así que quieres echarles un vistazo, y ver si serían aplicables a ti y a tus circunstancias. Estas serán definiciones. Nos referimos a Investopedia, que es un lugar al que puede acudir para profundizar en su investigación sobre definiciones y términos relacionados con la inversión. Por lo tanto, todos los costos de cierre deben detallarse en el estado de cuenta de su préstamo y en la divulgación de cierre. Algunas tarifas estándar son la tarifa de solicitud, la tarifa del abogado, la tarifa de cierre, la tarifa de mensajería, la tarifa del informe de crédito, el depósito en garantía. Luego tenemos la prima del seguro hipotecario de la FA, la tarifa de determinación y monitoreo de inundaciones, la tarifa de transferencia de la Asociación de Propietarios, los prestamistas de seguros de propietarios de viviendas, el seguro de título de propietarios de puntos de inspección pagados basados en plomo, la tarifa de originación, inspección de plagas, cargos por intereses diarios prepagados, seguro hipotecario privado OPMI, tasación de la propiedad, tarifa, impuestos a la propiedad, tasa, tarifa de bloqueo. Tenemos las comisiones de bienes raíces, tasa de registro, tasa de encuesta, control fiscal, situación fiscal, honorarios de investigación, título, tarifa de búsqueda, impuesto de transferencia, suscripción, tarifa A, financiamiento, honorario. Ahora entraremos en algunos de ellos con un poco más de detalle, una vez más, solo mirando el orden alfabético, mirando la tarifa de solicitud, que es una tarifa de solicitud de préstamo que puede cobrar el prestamista para procesar su solicitud de hipoteca. Así que eso es, en esencia, simplemente la tarifa de procesamiento. Aquí, pregunte al prestamista por los detalles antes de solicitar una hipoteca. Tenemos los honorarios del abogado, una tarifa cobrada por un abogado de bienes raíces para preparar y revisar los acuerdos y contratos de compra de viviendas. No todos los estados requieren un abogado para manejar una transacción de bienes raíces. Entonces, obviamente, esas tarifas podrían variar. Es posible que desee analizarlos con más detalle en sus circunstancias. La tarifa de cierre también puede llamarse tarifa de depósito en garantía, pagada a la parte que maneja el cierre de la parte podría ser la compañía de títulos, la compañía de depósito en garantía o un abogado, dependiendo de la ley estatal. Tenemos la tarifa de mensajería si está firmando documentos en papel. Esta tarifa ayuda a acelerar su transporte trans. Entonces, claramente, el mensajero lo ayudará a firmar documentos y demás, pero la mayor parte puede ser digital en estos días, lo que puede reducir las tarifas del mensajero. Cuando el cierre se maneja digitalmente, es posible que no pague este tipo de tarifa. Luego tenemos el informe de crédito. Tarifa de informe de crédito. Esto se cobra a un prestamista para extraer sus informes de crédito de las 3 principales agencias de informes. Así que van a pasar por ese proceso, y tienes que pagar por el tirón y el papeleo de eso. Es posible que algunos prestamistas no cobren esta tarifa porque obtienen un descuento de las agencias de informes. Así que, claramente, trabajan mucho con las agencias de informes. Si obtienen un descuento, es posible que no lo cobren. Y podrías hacer algunas compras comparativas y así sucesivamente. Por lo tanto, el depósito en garantía, algunos prestamistas requieren que deposite 2 meses de impuestos sobre la propiedad y pagos del seguro hipotecario al cierre en una cuenta de depósito en garantía. Básicamente, ya sabes, mantener el tipo de cuenta para asegurarse de que las cosas salgan correctamente. Prima de seguro hipotecario de la FA. Los préstamos de la FA requieren una prima de seguro hipotecario por adelantado del 1.75% del monto base del préstamo que se pagará al cierre, o se puede transferir a su hipoteca. Ahora, cuando se habla de algo que se puede incluir en la hipoteca, eso significa que en lugar de básicamente pagarlos por adelantado, los agrega al saldo del préstamo, ¿verdad? Así que ahora van a estar en el saldo del préstamo. Hay pros y contras. Si puede transferir algo al saldo del préstamo. La ventaja es, por supuesto, que no tienes que pagarlo por adelantado, y posiblemente te despojen de dinero en efectivo en este momento porque tuviste que poner dinero. Probablemente pusiste todo lo que pudieras, posiblemente, si eres un tipo estándar de comprador de vivienda, por adelantado, y luego todos estos otros costos podrían ser difíciles de pagar en ese momento. Si pudieron incluirlo en el préstamo, entonces esa podría ser una forma de pagarlo durante el plazo del préstamo, lo que significa que su préstamo aumentaría en lo que sea que se incluya. Sin embargo, por supuesto,
El costo sería, entonces, ahora estás pagando intereses sobre él, porque eso va a aumentar el saldo del préstamo, y estarías pagando los intereses a medida que lo pagas. Por lo tanto, también hay un pago anual de MIP que se paga mensualmente que puede oscilar entre el 0.45 y 1.05, dependiendo de 1.45, 1.05% dependiendo del plazo y el monto base de sus préstamos, determinación de inundaciones y tarifa de monitoreo. Esta es una tarifa que se cobra a un inspector de inundaciones certificado para determinar si la propiedad se encuentra en una zona de inundación. Así que, obviamente, esto podría depender si estás en una zona que se inunda, entonces podría haber más preocupación al respecto. Por lo tanto, si la propiedad se encuentra en una zona de inundación, requiere un seguro contra inundaciones separado de su póliza de seguro de propietarios de vivienda. Obviamente, si tu casa está en una colina o algo así, no es probable que nos inundemos. Es posible que no lo tenga, por lo que parte de la tarifa incluye la observación continua para monitorear los cambios en el estado de inundación de la propiedad. Tarifa de transferencia de la Asociación de Propietarios. Si compra una casa adosada en condominio o una propiedad en un desarrollo planificado, debe unirse a la asociación de propietarios de esa comunidad. Por lo tanto, esto dependerá del tipo de propiedad que esté buscando. Si tiene la OA de los propietarios de la vivienda, entonces podría tener los costos relacionados con ella. Esta es la tarifa de transferencia que cubre el costo de cambiar de propietario, como los costos de documentos. Así que, de nuevo, es solo el papeleo de convertirse en propietarios. Las cosas van de una persona a otra, y el papeleo implica tareas administrativas para que, ya sea que el vendedor o el comprador pague la tarifa, puede o no estar en el contrato. Debes comprobarlo con antelación. El vendedor debe proporcionar documentación que muestre las cuotas, los montos y una copia de los estados financieros, avisos y actas de la OA. Pida ver estos documentos, así como los convenios, condiciones y restricciones, o 200 y nuestros estatutos, reglas de la OA, antes de comprar la propiedad para asegurarse de que tenga una buena situación financiera y el lugar donde desea vivir. Así que, claramente, cuando se trata de una asociación de propietarios, se va a tratar con la asociación de propietarios como parte de su comunidad allí. Debes asegurarte de que te conozcas allí, que sea un buen lugar para que estés, así como que puedas cubrir los costos financieros. Y estás de acuerdo con, en esencia, la idea de lo que van a buscar con respecto a los costos financieros relacionados con la OA, van a ser altos costos asignados a un tipo de sistema de OA de bajo costo y así sucesivamente. Por lo tanto, el seguro de propietarios de viviendas, un prestamista generalmente requiere el pago anticipado de la prima del seguro de propietarios de viviendas del primer año al cierre del seguro de título del prestamista. Esta es una tarifa única y por adelantado que se paga a compañía de títulos que protege a un prestamista si surge una disputa de propiedad o un gravamen que no se encontró en la búsqueda de título. Tenemos la inspección de pintura basada en plomo. Lo cual, por supuesto, es otro tipo de cosa aleatoria que surgió con la pintura a base de plomo. Puede pagarle a un inspector certificado para determinar si la propiedad tiene pintura peligrosa a base de plomo, lo cual es posible en las casas construidas antes de 1979, por lo que podría estar en un lugar relacionado con los costos, y basarse en la casa y cuando se construyó, etc. Los puntos, también llamados puntos de descuento, se refieren a un pago inicial opcional al prestamista para reducir la tasa de interés de su préstamo y, por lo tanto, reducir su pago mensual. Echaremos un vistazo a los puntos con un poco más de detalle en futuras presentaciones, y veremos cómo se pueden calcular esos puntos, y todas esas cosas buenas con el préstamo y todo eso. Por lo tanto, un punto equivale al 1% del monto del préstamo en un entorno de tasa de interés baja. Es posible que esto no le ahorre mucho dinero, por lo que el seguro de título de propietario de vivienda, o seguro de título de propietario, una póliza de seguro de título lo protege en caso de que alguien lo desafíe a usted como propietario de la casa. Por lo general, eso es lo que se recomienda. Aquí está. Miramos un poco más arriba esto en el pasado. No voy a entrar en muchos detalles. Suele ser opcional, pero muy recomendado por los expertos legales. Por lo tanto, suele costar entre el 5 y el 1% del precio de compra. Y así vamos a seguir con esta lista en futuras presentaciones.